Chicos, todos a clase. Comienza la hora de historia con Felipe Piña por la Radio Municipal de Florencio Varela. Muy buenas tardes, mi nombre es Romina Galcerano y nos encontramos aquí en la hora de historia por la Radio Municipal de Florencio Varela. Para sintonizarnos lo puedes hacer por FM 87.9 o por internet en www.radiomunicipalfb.gov.ar. ¿Querés seguirnos en redes sociales? Facebook e Instagram es Radio Municipal FB. Y también recordá que estrenamos nuestro canal de YouTube. Sí, nos podés ver en vivo en los estudios de la Radio Municipal. Suscribite en Radio Municipal FB para conocer todo lo que pasa en la Radio Municipal. También podés enviarnos un audio o un WhatsApp escrito a 11 68 98 75 92, que es nuestra línea directa aquí en la Radio Municipal. En la clase de hoy vamos a conocer a un personaje amado y cuestionado, Domingo Faustino Sarmiento, el cual vamos a redescubrir de la mano del profesor Felipe Piña. Los alumnos invitados del día de hoy son chicos y chicas del Instituto José Hernández de Florencio Varela, quienes hicieron una investigación histórica sobre el Centro Cultural Sarmiento. También nos van a contar el informe que realizaron sobre la formación de su institución. Pero primero vamos a una tanda para conocer toda la programación de la Radio Municipal. Vamos al recreo. Y enseguida volvemos a la hora de historia. Hola, ¿qué tal? Soy María Elena Cáceres y te invito a escuchar Fiesta a Todo Ritmo. Todos los viernes de 19 a 20 horas para pasar un momento agradable con la familia. Escuchar la música que a vos te gusta y te entretiene. Aquí por la Radio Municipal. Hola, soy Leandro Montalto, el conductor del Info de la Tarde, el primer y único informativo temático de la República Argentina. Te invito a que lo escuches conmigo todos los días a partir de las 4 y hasta las 5 de la tarde aquí, por la Radio Municipal. Este 2020 te espero todos los miércoles a las 14 para reflexionar juntos en Tiempos Diversos, un programa en el que todos, todas y todes somos parte. Seguimos en la hora de historia. Estamos de nuevo aquí en nuestra hora de historia y para seguirnos en redes sociales lo podés hacer por Facebook o por Instagram como Radio Municipal FB. También tenemos Twitter, @RadioMuniFB. No te olvides de seguirnos en nuestro canal de YouTube, Radio Municipal FB. Y ahora sí, estamos listos para compartir el informe de Domingo Faustino Sarmiento de la mano del profesor Felipe Piña y conocer las preguntas que hicieron las chicas del José Hernández para este trabajo. La hora de historia. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en la hora de historia, soy Felipe Piña y vamos a hablar de Domingo Faustino Sarmiento, uno de los personajes más polémicos de la historia argentina, pero polémicos en serio. ¿No vieron que ahora la palabra polémico se usa para cualquier cosa? Pero este era un personaje verdaderamente polémico. Él mismo lo decía todos los días irrito susceptibilidades, crío deseos de encontrar en mi conducta acciones que me denigren. Debiera ser más prudente, pero en punto de prudencia me sucede lo que a los grandes pecadores, que dejan para la hora de la muerte la enmienda. Como todos saben, Sarmiento nació en San Juan, Como todos saben, Sarmiento nació en San Juan el 15 de febrero de 1811, es decir, un año después de la Revolución, en un barrio pobre de la ciudad de San Juan, en Carrascal, y creo que más o menos todos de la tierna infancia sabemos que su mamá era Paula Albarracín, que tejía ahí junto a la higuera, todo ese tipo de cosas que, bueno, él cuenta en Recuerdos de Provincia, con un padre que estaba muy ausente, estaba don Clemente, lo crió mucho su madre, algunos de sus tíos, que fueron sus primeros maestros, y hay un detalle que siempre señala Arturo Jaureche, que me parece muy simpático, que dice, bueno, que nos insisten tanto en que Sarmiento no faltaba a la escuela los días de lluvia, y entonces Jaureche dice que no era ningún mérito porque en San Juan no llueve nunca, ¿no? Efectivamente tiene uno de los regímenes de lluvia más bajos del país, así que no parece muy meritorio ir a la escuela los días de lluvia porque eso era muy pocas veces por año, ¿no? También
trabajaba en un almacén como dependiente, como vendedor, y se ponía a leer, y mire lo que él cuenta, es muy interesante, ¿no? La historia de Grecia la estudié de memoria y la de Roma enseguida. Y esto mientras vendía yerba y azúcar y ponía mala cara a los que venían a sacarme de aquel mundo que yo había descubierto para vivir en él. Por las mañanas, después de barrida la tienda, yo estaba leyendo y una señora pasaba por la iglesia y volvía de ella y sus ojos tropezaban siempre, día a día, mes a mes, con este niño inmóvil, insensible a toda perturbación, sus ojos fijos sobre un libro, por lo que meneando la cabeza decía en su casa: este mocito no debe ser bueno. Si fueran buenos los libros no lo creen. Bueno, voy de vuelta. Este mocito no debe ser bueno. Si fueran buenos los libros no los leería con tanto ahínco. Así que ahí arranca esta pasión por la lectura. Después va a tener una visión, un encuentro que le va a cambiar la vida siendo muy joven, a los 20 años, ¿no? Se va a cruzar nada más y nada menos que con Juan Facundo Quiroga, que llegó para invadir la provincia y ahí, bueno, empieza con esta visión de Facundo que va a llevar después, por supuesto, como todos sabemos más adelante, a escribir ese notable libro, ¿no? Empieza a demostrar sus simpatías unitarias y va a tener que dejar San Juan y se va a trasladar a Chile en un primer exilio, donde va a vivir en Pócura, y funda una escuela, una pequeña escuela, tenía una gran vocación docente, y ahí tiene a su primera hija, Ana Faustina, que luego lo va a acompañar cuando sea mayor, en sus últimos años. Después regresa a San Juan y crea un periódico que tiene un nombre, para los que estuvieron en Cuyo, muy significativo, que es El Sonda, que es un viento tremendamente molesto, un viento que no pasa desapercibido, y evidentemente él quería plantear con eso cómo tenía que ser ese periódico, claramente opositor a Rosas y a la política local, y por eso El Sonda, ¿no? Y él describe de una manera muy interesante qué es un periódico para él, qué entiende él como periódico, ¿no? ¿Qué es un periódico? Una mezquina hoja de papel llena de retazos, obra sin capítulo, sin prólogo, atestada de bagatelas del momento. Se vende una casa, se compra un criado, se ha perdido un perro y otras 1000 frioleras que al día siguiente a nadie le interesan. ¿Qué es un periódico? Examinándolo mejor. ¿Qué más contiene? Noticias de países desconocidos, lejanos, cuyos sucesos no pueden interesarnos. Trozos de literatura, retazos de novela, decretos del gobierno. Un periódico es el hombre, el ciudadano, la civilización, el cielo, la tierra, lo pasado, lo presente, los crímenes, las grandes acciones, la buena o mala administración, las necesidades del individuo, la misión del gobierno, la historia contemporánea, la historia de todos los tiempos, el siglo presente, la humanidad en general, la medida de la civilización de un pueblo, ¿no? Esto entendía que era un periódico Sarmiento, que será periodista y que luego, como sabemos, va a tener que marchar a un segundo exilio en Chile, dejando esa inscripción en francés: bárbaros, las ideas no se matan, y va a permanecer en Chile y ahí va a cumplir distintas misiones, va a tener un gran debate con Alberdi, que también estaba exiliado en Chile, en torno a la figura que va surgiendo, la figura de Urquiza, ¿no? Y también al modo de organización nacional, y ahí va a escribir su obra cumbre, que va a ser El Facundo, que la manda a la Argentina, donde por supuesto estaba tremendamente censurado, de esta manera que él describe en particular, ¿no? De cómo llega civilización y barbarie Facundo a nuestro país. Remito a su excelencia un ejemplar de Facundo que he escrito con objeto de preparar la revolución y preparar los espíritus. Obra improvisada, llena por necesidad de inexactitudes, a designio a veces no tiene otra importancia que la de ser uno de los tantos medios tocados para ayudar a destruir un gobierno absurdo y preparar el camino de otro nuevo. La manda con un pesticida, una safétida, que emitía un olor nauseabundo, estos paquetes con estos libros, para que nadie lo tocara, y el destinatario sabía que cómo iba a llegar la cosa. Se ve que se bancó el olor y desató el paquete, y ahí entró entonces clandestinamente el Facundo a nuestro país, libro que alguno habrá leído, que empieza con esta frase invocante, tremenda, ¿no? Sombra terrible de Facundo voy a evocarte,
para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Facundo no ha muerto, vive aún, está vivo en las tradiciones populares, en la política y las revoluciones argentinas. En Rosas, su heredero, su complemento, Facundo, provinciano, bárbaro, valiente, audaz, fue reemplazado por Rosas, hijo de la culta Buenos Aires, sin serlo él, tirano sin rival, hoy en la tierra. Es muy interesante el subtítulo Civilización y Barbarie, y también es interesante pensar que la civilización que Sarmiento sitúa permanentemente en las ciudades, de hecho ahí viene la palabra, pero él la sitúa claramente en las ciudades, lo urbano, digamos, en ese momento está ocupado por Rosas, ¿no? O sea que el espacio de la civilización está ocupado por alguien que él entiende como un bárbaro, ¿no? Así que luego vendrán sus viajes, muy interesantes por el mundo, es enviado por el gobierno chileno para estudiar los sistemas de educación comparados. Ahí recorre Uruguay, Brasil, Francia, España, Argelia, Italia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Cuba. Estando en Francia tendrá una muy interesante entrevista con el padre de la patria, con José de San Martín, que estaba exiliado. Lo va a ver a su casa de Granbourg, en Évry, y tiene un diálogo altamente interesante porque Sarmiento le cuenta a San Martín la batalla de Chacabuco, ¿no? Algo bastante insólito, porque él comenta que el padre estuvo en esa batalla. Imagínense, le está contando Chacabuco nada más y nada menos que a San Martín, ¿no? Parece que San Martín lo escuchó atentamente, con cara de a mí me la vas a contar, ¿no? Y cuando terminó, le dijo respetuosamente, mire usted, ¿no? Como diciendo, bueno, yo estuve ahí, yo dirigí esa batalla, no me la vengas a contar. Pero bueno, es una entrevista muy interesante que él comienza diciendo que a orillas del Sena vive olvidado, ¿no? Uno de los hombres más grandes de la Argentina, que es San Martín. Bueno, luego que colaborará con Urquiza en el Ejército Grande, en el derrocamiento de Rosas, será volatinero, será el que escribe los partes de guerra, y se da el gusto, como él dice, cuando se produce la derrota de Caseros y el ingreso a Buenos Aires, de ocupar la habitación de Rosas y escribir en su escritorio el parte final de Victoria sobre Rosas. Después será un protagonista, una vez que Urquiza haya derrocado a Rosas y se instala en Buenos Aires, será uno de los protagonistas de la llamada Revolución del 11 de septiembre, un golpe de Estado para destituir a Urquiza y armar el Estado de Buenos Aires, ¿no? Independizar Buenos Aires del resto de las provincias en aquella revolución o golpe de Estado del 11 de septiembre que le da el nombre popular a la Plaza Miserere y particularmente a la estación de tren, 11, que la gente dice Plaza 11, tiene que ver con el 11 de septiembre de 1852, el momento en que echaron a Urquiza de Buenos Aires. Dentro del Estado de Buenos Aires, que se maneja autónomamente, como dijimos, Sarmiento va a ocupar el cargo de inspector general de escuelas, donde logra aumentar el presupuesto educativo, lo triplica, pasa de 20.000 a 70.000 pesos. Él había solicitado en realidad un aumento a como un mínimo de 200.000, pero la sugerencia del gobierno era que había que usar esos recursos para gastos militares y para pagar la deuda, ¿no? Algo que seguramente nos suena a otros momentos. Se cuenta una anécdota muy interesante, que es que cuando en su cargo de inspector general de escuelas él iba mucho a los colegios, iba a un colegio, comprobó que los alumnos eran buenos en geografía, historia y matemática, pero flojos en gramática. Se lo hizo saber al maestro, entra a su clase, le pide permiso, se acomoda como un alumno más, y el maestro le dice que le contesta literalmente, no creo que sean importantes los signos de puntuación. Que no, le daré un ejemplo. Tomó una tiza y escribió en el pizarrón, el maestro dice, coma, el inspector es un ignorante. Yo nunca diría eso de usted, señor Sarmiento. Pues yo sí, dijo tomando una tiza y cambiando de lugar las comas, la frase quedó así. El maestro, coma, dice el inspector, coma, es un ignorante. Le dio una
muy buena lección ahí al maestro de quién era el ignorante y la importancia de los signos de puntuación, ¿no? Bueno, también hay muchas anécdotas muy divertidas, era un tipo de mucho humor, muy tremendo, vamos a ver, pero un tipo de un gran sentido del humor, como por ejemplo cuando discutían la expropiación de unos terrenos para ampliar el ferrocarril, y un estanciero lo acusaba de ser pobre, le dice, señor Sarmiento, usted es pobre, y aunque lo demos vuelta nunca se le va a caer una moneda, y él le contesta al estanciero, y usted es un imbécil, y aunque lo demos vuelta nunca se le va a caer una idea, ¿no? Este era un poco las actitudes que tenía Sarmiento, que lo hacían, como dijimos al principio, pelearse con todo el mundo, ¿no? Hay un debate interesante también por supuesto, a partir de una frase, ¿no? Porque Sarmiento es recordado, por un lado, como el padre del aula, gran fundador de escuelas, cosa que es absolutamente cierta, y por otro lado, como un tipo muy cruel con respecto a los gauchos, a los hijos de las pampas, a los indios, ¿no? Esto de no ahorre sangre de gaucho, ¿m? Y a él le toca en persona, ya en su cargo de gobernador de San Juan, combatir el alzamiento de Chacho Peñalosa, que se oponía al régimen mitrista, ¿no? Al régimen que va a concretarse después la batalla de Pavón, en 1861. Ustedes saben que finalmente Mitre y Urquiza tienen 2 combates, Cepeda y Pavón, 59 y 61. Mitre es derrotado en Cepeda por Urquiza, pero Urquiza no logra hacer pie en Buenos Aires, o sea, triunfa militarmente, pero no tiene cómo asumir el poder real en Buenos Aires, ¿no? Eso queda en una nebulosa que termina en Pavón, donde Urquiza decide retirarse y dejarle la victoria a Mitre, asumiendo la provincia de Entre Ríos, ¿no? Alperindongui dice que si él ganaba en Pavón, perdía todo, ¿no? Porque rápidamente le iban a hacer un nuevo golpe, en cambio perdiendo se quedaba con Entre Ríos, que era una provincia muy rica, él era una persona de las más ricas del país, tenía mucho más para ganar perdiendo, curiosamente, que ganando esa batalla. Estamos hablando de intereses personales, acá no, ya evidentemente están quedando de lado los nacionales, ¿no? Está actuando según su conveniencia. Y bueno, y él es uno de los propiciadores del asesinato del Chacho, este caudillo que se rebela contra el modelo que impone Mitre después de Pavón, un modelo exclusivista, un modelo en beneficio del puerto que perjudicaba enormemente al interior, y ahí se producen las montoneras, los alzamientos federales contra Buenos Aires, por supuesto con una gran diferencia en capacidad de combate, en armamento, etcétera, y el Chacho va a ser derrotado y asesinado sin ningún tipo de juicio previo, y esto decía Sarmiento, por eso decíamos la crueldad también, ¿no? Al lado del humor y de este impulso de la educación pública en este hombre tan tremendamente contradictorio, ¿no? No sé lo que pensarán de la ejecución del Chacho, yo inspirado por el sentimiento de los hombres pacíficos y honrados, aquí he aplaudido la medida precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza a este inverterado pícaro y ponerla a la expectación, las chusmas no se habrían aquietado en 6 meses. Murió en guerra de policía, esta es la ley y la forma tradicional de la ejecución del salteador. Por otra parte, en la vereda de enfrente se escuchaba una copla popular anónima que decía: dicen que el Chacho lo han muerto, yo digo que así será, tengan cuidado magogos, o sea, demagogos, ¿no? No se vaya a levantar. Viva Dios, viva la Virgen, viva la flor del melón, muera la celeste y blanca, viva la Federación. Peñalosa se murió, derechito se fue al cielo y como lo vio celeste se volvió para el infierno. Celeste era el color de los unitarios en aquel momento, y el azul y blanco era el color de la Federación, ¿no? Bueno, finalmente Sarmiento tendrá un recorrido político interesante y luego de la presidencia de Mitre será un candidato impensable para algunos, que terminará siendo presidente de la República. Va a ser un gobierno altamente llamativo, digamos, en algunas cuestiones, como por ejemplo el de promover la pequeña y mediana propiedad, ¿no? La experiencia de Chivilcoy, fundando una ciudad, un pueblo de pequeños y medianos propietarios a la manera de los Estados Unidos, que va a ser fuertemente criticado por el presidente de la sociedad rural, que dice que no es resulta inconveniente implantar colonias como la de Chivilcoy, donde ya está arraigada la industria ganadera. Esto de pequeños productores agrícolas molestaba enormemente al modelo
de producción extensivo de la gran estancia, y dice Sarmiento, contestándole a Olivera, que era el presidente de la sociedad rural: nuestros hacendados no entienden jota del asunto y prefieren hacerse un palacio en la avenida Alvear que meterse en negocios que lo llenarían de aflicciones. Quieren que el gobierno, quieren que nosotros que no tenemos una vaca, contribuyamos a duplicarles o triplicarles su fortuna a los Sanchorena, a los Unzuelos, Pereira, a los Luro, los Dugan, los Cano y los Leluar, y a todos los millonarios que pasan su vida mirando cómo paren las vacas. En este estado está la cuestión, y como las cámaras del Congreso están también formadas por ganaderos, veremos mañana la canción de siempre: el payar de la guitarra a la sombra del ombú de la pampa y la puerta del rancho de paja. Esto creo que queda clarito, ¿no? Y además agregaba: el ganado y sus productos, como industria exclusiva y única del país, tienen el inconveniente de que su precio no lo regulamos nosotros por falta de consumidores sobre el terreno, sino que nos lo imponen los mercados extranjeros según demanda. Y luego será realmente muy crítico más adelante, ¿no?, del modelo que impone Mitre, que había impuesto Mitre, por ejemplo, con respecto a la construcción de los ferrocarriles, donde, por ejemplo, en ese trazado se le daba a la empresa británica las siguientes ventajas. El Estado se hacía cargo de la compra de las tierras, la construcción de las estaciones, y garantizaba a la empresa una ganancia mínima anual del 7%. Acá vale la pena aclarar que las empresas siempre decían que ganaban menos del 7% para que el Estado encima les pagara una compensación, hacían balances falsos, ¿no? La empresa recibía una legua, o sea, 5 kilómetros de terreno a ambos lados de las vías, y quedaba eximida del pago de impuestos y derechos de importación. Entonces, Sarmiento le contesta a Mitre, y se publica en los diarios, que en los Estados Unidos la cosa era completamente diferente, ¿no? Donde se hacía, por ejemplo, concesiones interrumpidas, con intervalos para no crear grandes latifundios, ¿no? Así que, bueno, tendrá estas posiciones tan interesantes, la ley 1420, ¿no?, que va a impulsar también la ley de educación gratuita y obligatoria, que le va a traer tantos problemas con la Iglesia, y levantó, cuando fue presidente, el primer censo nacional en 1869, que daba algunos datos bastante preocupantes, ¿no? Los argentinos eran casi 1.900.000 personas, de los cuales 31% habitaba la provincia de Buenos Aires, ya fíjense, ¿no?, en aquel momento. El 71% eran analfabetos. Según el censo, el 5% eran indígenas, 8% europeos, el 75% de las familias vivían en la pobreza, 75% de las familias, ¿no? También es un dato de color, pero interesante, que se salvó de morir en un atentado. El 22 de agosto de 1873, 2 anarquistas disparan contra él, fallan, se les traba el trabuco, pero él quedará absolutamente sordo en ese atentado, porque le explota muy cerca el explosivo que contenía el trabuco. Llega ileso a la casa de su novia, que era Aurelia Vélez, la hija de Dalmacio Vélez Arfiel, con quien en ese momento profesaba un gran amor, ¿no? Los últimos años son años muy críticos con respecto a la presidencia de Roca. Él tendrá un periodo que se llama el censor, desde el cual va a castigar duramente la campaña al desierto, no en el sentido del genocidio, sino más bien del negocio, ¿no?, de lo que significaba el negocio de esa campaña, donde había proveedores amigos de los Roca, ¿no? Y él señalaba que en cada una de los distritos militares había un Roca al frente, algún integrante de la familia que hacía extraordinarios negocios. Por ejemplo, Ataliba Roca, el hermano del presidente Julio Argentino Roca, que, decía Sarmiento, ha creado un verbo sinónimo de robar, que es atalibar. Y uno de los últimos artículos que escribe antes de su muerte es altamente interesante. Lamentablemente no lo aplicó o no tuvo con quien lo apoyara para aplicarlo durante su presidencia. Dice: la industria mecánica y manufacturera está todavía en las primeras luchas. Esta es la razón tal vez por la que en este mercado de lanas no tenemos todavía una fábrica textil, siendo enorme el consumo de paños y teniendo, salvo la maquinaria, todos los elementos del ramo en el país. Van a Inglaterra millones de arrobas de lana recargadas con fletes enormes por la condición en que se exportan, y esa materia prima de vuelta de aquellas lejanas fábricas la pagamos a precios tan subidos que aumentan considerablemente nuestra cuenta de importación
en la balanza de comercio. O sea, está diciendo que mandaban la lana sucia, ni siquiera la lavaban, y después comprábamos los productos hechos con esa lana, que nos salía carísimo, por supuesto, ¿no? Los sacos, los suéteres, los casimires, todo eso se hacía con lana argentina en Inglaterra y le estaba invitando a que se haga aquí. Bueno, como sabemos, se va al Paraguay a pasar sus últimos años, muy probablemente para estar cerca de su hijo Dominguito, que había muerto en la guerra, ¿no? Para estar cerca de su tumba. Y ahí, estando en Paraguay, le escribe a su querida novia una carta muy simpática, Aurelia Vélez. Le dice: venga al Paraguay, venga que no sabe la bella durmiente lo que se pierde de su príncipe encantado. Venga y juntemos nuestros desencantos para ver sonreír la vida. Lamentablemente Aurelia llega tarde, llega cuando ya él ha muerto, y deja una especie de testamento, que lo vamos a leer como cierre del programa. Dice: nacido en la pobreza, criado en la lucha por la existencia, más que mía de mi patria, endurecido a todas las fatigas, acometiendo todo lo que creí bueno y coronada la perseverancia con el éxito, he recorrido todo lo que hay de civilizado en la tierra y toda la escala de los honores humanos, en la modesta proporción de mi país y de mi tiempo. He sido favorecido por la estimación de muchos de los grandes hombres de la tierra. He escrito algo bueno, entre mucho indiferente, y sin fortuna que nunca codicié, porque era bagaje pesado para la incesante pugna, espero una buena muerte corporal, que es la que me vendrá en política. Es lo que yo esperé y no deseé mejor que dejar por herencia millones en mejores condiciones intelectuales, tranquilizado nuestro país, aseguradas las instituciones y surcado de vías férreas el territorio, como cubierto de vapores los ríos, para que todas participen del festín de la vida, del que yo gocé solo a hurtadillas. Esto escribía Sarmiento a modo de estamento, o testamento político, podemos decir, ¿no? Bueno, un hombre tremendamente contradictorio, gran impulsor de la educación, que tuvo también estas expresiones tan duras como vimos, ¿no? Con respecto al gaucho, al indio, en un contexto donde evidentemente el racismo era moneda corriente, pero él era uno de los que lo planteaba viva voz, sin ninguna duda, ¿no? Y por otro lado, un gran promotor de la educación pública para esos mismos gauchos que él pedía que no se ahorre sangre, ¿no? Así que un hombre tremendamente contradictorio, que uno podría situar justamente en su definición, Sarmiento, entre la civilización y la barbarie. Vamos a pasar entonces a las preguntas que sé que han trabajado mucho en las escuelas, y vamos a responder las preguntas de alumnos de colegios de Florencio Varela. Estás escuchando La Hora de Historia. Encuadra dentro de su concepto de civilización la persecución y asesinato de Chacho Peñalosa. Bueno, vamos a contestar las preguntas de los chicos del Instituto José Hernández, y agradecemos mucho el trabajo de Karina González, la profesora de Historia, y también después de estas preguntas, de responder las preguntas, van a poder ver el trabajo audiovisual que hicieron los chicos del Instituto José Hernández, guiados por la profesora González, y también junto con el Centro Cultural Sarmiento, de Florencio Varela. Vamos a responder entonces la primera pregunta, que es de Valentina Santamarina, que pregunta si dentro del concepto de civilización de Sarmiento está la persecución y muerte del Chacho. Evidentemente sí, para ese concepto de civilización. Para nosotros, afortunadamente, no. Ahí leí la carta donde habla de no ahorrar sangre de gaucho y de que la forma en que se mató al Chacho era correcta, porque de alguna manera era ejemplar para con el resto de los conciudadanos del Chacho en La Rioja, ¿no? Así que no, desde ya que para nosotros, afortunadamente no, pero lo que él entendía como civilización podía basarse en esos métodos, como un castigo ejemplar o como un acto represivo frente al levantamiento del interior que estaba luchando por su economía y subsistir, básicamente, frente al modelo del puerto en aquel contexto. El placer de hacerle una pregunta de amplio interés público al conocido historiador Pigna sobre Sarmiento. Y la pregunta es: teniendo en cuenta su origen humilde, ¿cómo es que llegó a ser uno de los grandes intelectuales de nuestra historia? Bueno, muy interesante la pregunta, Malena, porque efectivamente él empezó su vida siendo una persona pobre, sin recursos, y básicamente lo que logró fue con un gran esfuerzo y una gran
capacidad, ¿no? Porque fue totalmente autodidacta. Él cursó la escuela primaria y todo lo demás lo aprendió por su cuenta, idiomas, ciencias, etcétera. Una gran capacidad de lectura y de escritura. Vos pensás que sus obras completas son 52 tomos, bastante importantes en volumen y con muchísimo contenido. Así que es una de las personas que nos enoja lo que dice muchas veces, nos admira otras veces, pero con la cual se puede discutir a distancia porque ha dejado muchísimo escrito y ha leído muchísimo en su vida también. Así que fue sobre todo un gran autodidacta. Mi pregunta es, ¿por qué Sarmiento fue tan criticado por haber traído docentes de Estados Unidos? Bueno, efectivamente, Sofía Sarmiento fue criticado por traer docentes de Estados Unidos, pero lo cierto es que aquí no había. Estaban formándose, no había centros de capacitación, estaban empezando, entonces por eso él trae las famosas maestras norteamericanas, que son realmente mujeres muy interesantes, que se animaron a ir a lugares inhóspitos en todo el país, y entonces es interesante reconocer eso, pero en aquel momento fue muy criticado y todavía lo sigue siendo en algún punto por gente que desconoce que hacían falta docentes, y él entiende que en Estados Unidos había funcionado muy bien el normalismo, la idea de la formación de docentes, y entonces pensaba que además de que sean maestras de escuelas, también sean capacitadoras y formadoras de otros docentes, que él empezaba a fomentar su formación en el país, ¿no? La hora de historia. Bueno, estamos llegando al final de esta hora de historia, como siempre, con mucho gusto aquí en la radio de Florencio Varela. Los dejamos ahora con un informe muy interesante que han elaborado los chicos del Instituto José Hernández, de la mano de la profesora Karina González, junto con el Centro Cultural Sarmiento. Así que empezamos ahora a ver el informe. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, como siempre, aquí en la hora de historia. Hasta la próxima. Escribo como medio y arma de combate, que combatir es realizar el pensamiento. Vamos al recreo. Y enseguida volvemos a la hora de historia. Nuevas voces se suman para contarte todo lo que pasa en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento. Un programa hecho por jóvenes inquietos que te van a traer los mejores contenidos en el aire de la radio municipal. Toda la onda y la mejor música la tenés en Reconectados. De lunes a viernes a las 5 p.m. por la radio municipal. El trap y las últimas novedades del género están en Zona Urbana. Zona Urbana, todos los lunes a las 19 horas por la radio municipal. Queremos acompañarte para que tus mañanas sean distintas, con información variada, la mejor música y ahora segmentos nuevos para que sepas todo lo que pasa en Florencio Varela. Cerca tuyo, los lunes a partir de las 11 y de martes a viernes de 10 a 13 horas. Soy tan feliz. Seguimos en la hora de historia. Y claro, seguimos con más historia para contarles. Las chicas del Instituto José Hernández hicieron una investigación sobre el Centro Cultural Sarmiento de Florencio Varela. Los invito a compartirlo. Hola, yo soy Brenda Torres, estoy en quinto año en el Instituto José Hernández y junto con mi compañera Nicole Martínez vamos a hablar un poco acerca del Centro Cultural Sarmiento. El mismo está ubicado en el centro de Florencio Varela y se creó el 4 de julio de 1920 gracias al impulso de los vecinos, de los cuales el principal de ellos es Ángel Labardi, quien convocó una reunión con 10 de sus amigos, pero por las condiciones del clima de ese día solamente pudieron asistir 6. Para el 2 de agosto del mismo año ya se funda oficialmente el centro, pero lo hacen esta vez en el edificio del Consejo Escolar, que está sobre la calle Monteagudo. En enero
del siguiente año se realiza una reunión de comité con Alfredo Pastorino como presidente y, tras una colecta de libros en el vecindario, se funda una biblioteca en las instalaciones del Consejo Escolar. La Biblioteca Sarmiento funciona en el Consejo Escolar hasta que se mudó el primer piso de la escuela número 11 en 1930. Durante 20 años, el centro estuvo deambulando entre edificios prestados o alquilados, hasta que finalmente, gracias a la colaboración de varios vecinos, se compra un terreno en la esquina de España y Bocusi. Durante los años 1950 y 1966, el centro recibe 2 subsidios bastante importantes que influyen en la mejora de las instalaciones. Allí se realizaban exhibiciones y también fue una universidad popular con enseñanzas de manualidades, idiomas, entre otros. Allí se creó el primer grupo artístico bonaerense llamado Alma, dedicado al teatro y a la literatura. Mi nombre es Barrios Malena y soy alumna del Instituto José Hernández. La Biblioteca Popular Sarmiento, también conocida como la Casa del Saber, incorporó, a causa de la conocida pandemia, diversos talleres virtuales para seguir acompañando y ayudando desde sus casas, por diversas plataformas como Zoom, WhatsApp y entre otros, y a su vez seguir garantizando la accesibilidad para todas y todos. Hola, soy Valentina, estudiante del Instituto José Hernández y estoy en 6º año. La Biblioteca Sarmiento brinda las siguientes actividades dadas en forma virtual: boxeo, colorimetría, corte confección, salud emocional, diseño y perfilado de pestañas, folclore latinoamericano, guitarra, herramientas virtuales, huerta, manicura, manualidades en tela, meditación y yoga, música y canto, panadería, pizzas, masas y rellenos, porcelana fría, portugués, ritos urbanos y taekwondo. Actualmente, la biblioteca funciona a pesar de la tecnología. En su teatro se proyecta cine. El centro se encuentra más vivo que nunca y remozando con obras de restauración. Larga vida al centro. Felicitaciones por este informe, la verdad que es súper rico, no solamente para la comunidad educativa, sino también para todos los varelenses y las varelenses que pueden conocer un poquito más de nuestra historia, de la historia de nuestra ciudad. Ahora sí vamos a compartir el informe que realizaron las chicas sobre la formación del Instituto José Hernández de Florencio Varela. Hola, ¿cómo están? Nosotras somos Morales Sofía, Villegas Rebeca, Iñiguez Aldana y González Juliana y vamos a representar al Instituto Privado José Hernández. Nosotras somos de 5º año en secundaria y hoy les vamos a hacer una pequeña presentación sobre los orígenes y el desarrollo de nuestra escuela. Para poder establecer el terreno donde actualmente está constituido el sistema educativo José Hernández, primero fue necesario llevar a cabo un análisis de la zona, llegando a la conclusión de que el mismo tenía un futuro promisorio y que hacía falta un instituto dentro de la misma. En cuanto a la comunidad, siempre se tuvo una buena relación desde los primeros comienzos. La construcción de la misma comenzó en el año 2000, para luego, en marzo del 2008, comenzar sus servicios de educación en 1º, 2º y 3er grado, mientras que hoy en día la escuela cuenta con más de 500 alumnos. La idea de crear un centro educativo fue la iniciativa de la familia Barrios, ya que todos ellos provenían de una familia docente, por lo cual el motivo principal para fundar la escuela era continuar con su respectiva profesión. Al momento de inaugurarla, las hermanas Neria y Aurora Astudillo estaban jubiladas después de 30 años en la docencia, lo que les permitió enfocarse en este nuevo proyecto con un gran bagaje de conocimientos.
El nombre José Hernández se da porque la idea era continuar con una educación tradicional y todo aquello que tuviera que ver con nuestras costumbres y raíces latinoamericanas, dejando así una huella de tradición en cada uno de nosotros, los estudiantes. Tanto Noelia como Aurora, ambas pertenecientes al sistema educativo del José Hernández, se han involucradas en el rol de la docencia por alrededor de 30 años, los que las llevó a querer muchísimo esta profesión, además de encontrar nuevas fuentes de inspiraciones tales como otros directivos o profesores que le permitirían ser lo que hoy en día son. Obviamente, determinar la cultura organizacional de la escuela no fue fácil, pero los directivos siempre tuvieron en mente que querían que la educación sea tradicional y por lo tanto su cultura lo iba a hacer también. Al momento de elegir cuál sería la modalidad para el nivel secundario, se optó por economía. Uno de los primeros planteos era elegir personal docente capacitado para dictar materias afines con la modalidad escogida. Uno de los principales beneficios es que la directora del instituto secundario es contadora pública, por lo cual esto ayuda a que se pueda trabajar en un campo conocido. No obstante ello, a futuro se considera implementar otras modalidades. La formación de la escuela, según los dueños, siempre se trató de un proyecto familiar, donde en un principio solo se pensaba en el nivel primario. Sin embargo, con el tiempo, a fin de la continuidad de todos los alumnos, se pensó en establecer un nivel secundario, los que ambos conforman hoy la institución. En sus comienzos, la institución no tenía mucha ambición. De hecho, todo empezó con primero, segundo y tercer grado de primaria. Pero luego de tanto desarrollo y crecimiento, ahora, actualmente, está contando con el nivel primario y secundario completo, y también planea a futuro tener el nivel inicial. La elección del uniforme no fue tarea fácil, ya que se pensaba tanto en moños como en corbatas, pero sí se tenía claro de que se utilizarían colores neutros, para que haya una inclusión. Los pasos que se realizaron fueron recorrido por diversos talleres, se realizaron bosquejos y confecciones de distintos modelos de buzos, chombas, remeras y faldas. Se pensó en el azul, que es un color que trasciende en el tiempo, acompañado por una buena calidad de género. Para el uniforme de secundario, se descartó por completo la falda, debido a las diversas complicaciones que esta presenta. Se optó por un pantalón, tanto para chicas como para chicos. Para distinguirnos del nivel primario, nosotros utilizamos beige y azul. Actualmente, la pandemia afectó a la escuela en varios ámbitos. Sin embargo, se pudieron organizar rápidamente para garantizar nuestra escolaridad, asegurándose así de que no haya obstáculos para el seguimiento de nuestro aprendizaje. El José Hernández no cuenta con una publicidad como tal, sino que bien se considera que lo importante es una cuestión de imagen. Por eso mismo, se le propone a los padres visualizar otras instituciones anteriores a esta. Siempre se da con la verdad directa, se le comenta tanto lo que se tiene como lo que no, además de las propuestas dentro del ámbito escolar. El lema del mismo es la experiencia del docente a servicio y disposición de sus hijos. Por lo tanto, si están dispuestos a aceptarlos, serán todos recibidos de igual manera, respetándolos a todos por igual. Qué hermoso informe, la verdad que es muy lindo conocer la formación de los centros educativos de Florencio Varela, que tanto cariño le tienen sus alumnos y alumnas y nosotros como varelenses. También vamos a agradecer a las chicas que participaron de estos trabajos, chicas de quinto año y de sexto del Instituto José Hernández. Les voy a contar quiénes son: Aldana Iñiguez, Brenda Torres, Juliana González, Nicole Martínez, Rebeca Villegas y Sofía Morales son estudiantes de quinto año. También participaron Malena Barrios y Valentina Santa María de sexto año. Y llegamos al final de nuestra hora de historia. Recuerden que las escuelas que quieran participar de esta hora de historia lo pueden hacer enviando un correo electrónico a laradioentuescuelafb@gmail.com y allí dejan sus datos para poder participar. Para seguirnos en las redes sociales, como dijimos anteriormente, en Facebook y en Instagram nos buscan como Radio Municipal FB. También tenemos Twitter, @RadioMuniFB, y el canal de YouTube para conocer todo lo que tenemos dentro de la programación de la Radio Municipal en vivo, Radio Municipal FB. También nos puedes mandar tu mensaje o tu audio al WhatsApp que tenemos 11 68 98 75 92.
Desde ya queremos agradecer al historiador Felipe Piña y a toda la comunidad educativa del Colegio José Hernández de Florencio Varela por este hermoso proyecto que han presentado. También a la directora del Instituto José Hernández, la señorita Julieta Barrios, a la profesora Karina González, quien guió y acompañó a las estudiantes para realizar este hermoso informe. Queremos agradecer también a todo el equipo de la Radio Municipal que hace posible que este programa salga adelante, a la productora general Micaela de Rosa y a todo el equipo de la Radio Municipal que nos acompaña. Por otro lado, también agradecer a la subsecretaria de Prensa y Comunicación, la señorita Noelia Piñeiro, y también al intendente municipal Andrés Watson por acompañarlos y hacer posible este proyecto. Mi nombre es Romina Galcerano y los espero la próxima semana a las 18 horas aquí por la Radio Municipal en otra hora de historia. Chau. Esto fue todo por hoy. Los esperamos la semana que viene en la hora de historia con Felipe Piña por la Radio Municipal.